Hola, buenos días. Ayer, pasada las 6:30 de la tarde, Juntos por el Cambio se puso en modo de show. En una mesa del cinismo trataron de instalar que lo que está ocurriendo en Jujuy, la culpa la tiene el gobierno nacional, la culpa la tienen los activistas, pero nunca reconocieron la tremenda represión de la dictadura radical de Morales que arrasó a todos los ciudadanos que estaban protestando en forma pacífica y que después, que a las 11:30 de la mañana, cuando Morales el día anterior había dicho que a las 6 de la tarde iban a jurar la Constitución y se anticipó cambiando los dos decretos y sancionando una Constitución que le quita derechos al pueblo de Jujuy, la pretendieron presentar como un avance del progresismo y una constitución de derechos. Miren, es de tal magnitud la cara durez de la conferencia de prensa de Frente para el Cargo que ayer hicieron en la sede del PRO, que solamente resta imaginar qué le puede pasar a la República Argentina si esta gente regresa al gobierno y además con esta experiencia piloto que están haciendo en Jujuy. Mintieron en todo el tiempo, porque dicen que el gobierno nacional no desaloja las rutas que están cortadas, que son nacionales. Ellos saben, había más de un abogado, que tienen la necesidad de un juez federal que lo ordene, que no puede participar al mejor estilo de lo que hizo Patricia Bullrich cuando era la responsable de la seguridad en la Argentina y terminó con muertos. Hay que esperar la orden de un juez federal. Segundo, ayer, mientras estaba ocurriendo la conferencia de prensa, camionetas blancas sin patente allanaban sin ninguna orden domicilios de ciudadanos en Jujuy, los arrastraron y se los llevaron presos. Los pusieron arriba de las camionetas, los iban pisando y pegándole en el viaje hasta llegar a la prisión y hay más de 30 detenidos y los abogados estuvieron más de 5 y 6 horas esperando que se les permita entrar. Sí, a los abogados le negaron la entrada al penal. Violaron todos los derechos constitucionales. Pero además el pueblo jujeño, que no tiene un color político y que salió a protestar, es el mismo pueblo que cobra salteados los salarios, que hace 8 años que tiene el gobierno de Morales, y que es obvio que Morales, que fuera funcionario en el 2001, tiene como buen radical el recuerdo de los muertos que dejó Fernando de la Ruina y todo su equipo, donde también estaba Patricia Bullrich, la montonera hoy abanderada liberal. Frente a esto que está ocurriendo en la provincia de Jujuy, el gobierno nacional mantiene un silencio solamente resuelto con un tuit del presidente, porque dicen que no tienen los votos en el Congreso como si fuera necesario o imprescindible intervenir la provincia. Tiene que intervenir como presidente del Partido Justicialista, el Partido Justicialista, aunque ya sea tarde, y darse cuenta que eso ocurrió porque no hay conducción del Partido Justicialista que Fernández preside y porque no hay conducción del movimiento peronista cuya herramienta electoral es el Partido Justicialista. Estamos frente a una crisis de envergadura, pero lo más grave es que llegaron a falsear la información poniendo fotografías de episodios que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires en otro tiempo, queriendo decir que esto había ocurrido en la provincia de Jujuy. Miente Morales y miente todos los que de forma farsante expusieron ayer frente a la sociedad y en virtual cadena nacional, porque toda la prensa canalla fue para cubrirlo y la que no es también estuvo, para que en un show montado quisieran trasladar para tapar lo que ocurrió en el Chaco, lo que está pasando en Jujuy. Mientras esto sucedía, mañana se paraliza la provincia, que en realidad ya está paralizada desde el día de ayer, donde de una forma absolutamente increíble
no hay transporte, no funciona el aeropuerto porque no hay cómo llegar al mismo, y los que están cortando la ruta son gente que ha perdido los derechos con esta Constitución, que van por las tierras de los originarios por el negocio del litio. Hay un negocio atrás de lo que hizo Morales, y frente a esta situación hay un silencio atronador, desesperante, en quienes dicen representar otra forma de vida. El ministro del Interior debería haber salido en la jornada de ayer con la cadena nacional, y si no lo quería hacer el presidente, lo hubiera hecho él, para explicar de qué se trata. Porque lo que está pasando es que le han pasado una factura a los que no tienen culpa. Han trasladado la dictadura de Morales a querer decir que es una democracia, y es una democracia fraudulenta puesta en su máxima expresión, escondiendo un negocio del litio. Frente a esto que está pasando, el pueblo jujeño nos dio una lección. Salió a la calle, estuvo allí y peleó cada tramo en la protesta pese a las balas y a la represión. Hay muchos heridos, hay personas que están corriendo peligro, no se sabe si van a vivir. Hay gente que no aparece, hay más de 30 personas presas, pero eso lo hicieron en nombre de la libertad y de la democracia. Están queriendo decir que no hubo una sola reacción por lo que pasó en el Chaco del gobierno nacional, cosa que es mentira, porque hasta se ofreció 5 millones de pesos para el que diera datos sobre el paradero de la mujer desaparecida, mientras la que decía eso, cuando le pusieron una pistola en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, no dijo nada, y no solamente no dijo nada, sino que había una terminal que lo vinculaba a un diputado nacional con ella misma y con la banda de los famosos copitos que trataron de matar a Cristina. Son, la verdad, tremendos caraduras frente al momento político que está viviendo el país. Pero lo triste de esto es que hay una gran parte de la sociedad que lo consume y lo cree. Lo triste de esto es la ineficacia de Alberto Fernández como presidente de la Nación, que no hizo públicamente lo que tenía que hacer, tomar la cadena y hablar. El país está en una de las rutas más escabrosas de su historia. Nos quieren llevar a la fragmentación y a la división. Ellos, que son los que se fueron llenos de muertos en el 2001. Ellos, que no terminaron con Alfonsín, que se fue con la hiperinflación. Ellos, que integran el proyecto liberal que endeudó y empobreció a la Argentina como nunca. Ellos, que cuando se fusiló y se bombardeó, estaban del lado de los que mataban. Ellos, que no les importa nada más que sus patrones internacionales. Sí, estamos hablando de las dos Argentinas. Es mentira que la patria es el otro. ¿Cuál otro? ¿De qué otro me hablan? ¿De estos otros? ¿De los que mienten, pero que además de mentir tienen parte de la sociedad que persigue y que cree que ellos son el orden? Cuando Patricia Bullrich fue responsable de la seguridad, tuvo 2 muertos mínimos contabilizados. Y después se quejaban de las toneladas de piedra que le habían tirado en el Congreso cuando quisieron modificar la jubilación. Son los mismos que con la ley Mucci pretendieron hacer desaparecer el sindicalismo. El país tiene 2 vertientes. Lo que es interesante es observar de qué manera le pasan factura al gobierno nacional ante la inercia y la falta de reacción de quienes deberían haber ejercido el poder político que el pueblo le dio a través de los votos. Volviendo a Jujuy, la situación está grave, está tensa, está paralizada. Hoy no trabaja nadie en la provincia de Jujuy, y frente a esto que está ocurriendo, el jueves habrá paro general, pero ya hoy, en este tiempo donde se anticipan muchos, la CETERA ha paralizado la actividad para el día jueves en todo el país, pero no solamente no se van a enseñar en las escuelas públicas el jueves, sino que ya hoy hay paros. ADEMIS, por ejemplo, ya no trabaja hoy para enseñarle a los chicos o para hacerse cargo de su parte en las escuelas públicas. Estamos en una situación grave y va a planificarse una movilización que deberá marchar
hacia la casa de Jujuy en Buenos Aires con una demostración genuina de que no se puede dejar pasar por esto. Están atropellando la Constitución Nacional, están haciendo el ensayo y lo dijeron sin ningún miramiento después del show de la conferencia de prensa. No tienen ninguna duda que esto lo quieren poner en práctica en toda la Argentina. De cada uno de nosotros dependen que hagan lo que están haciendo en Jujuy, que la policía patee las puertas, entre a las casas sin órdenes y se lleve secuestrada a la gente, que le pongan balas en el rostro al mejor estilo de los carabineros chilenos, que no le tiren al cuerpo las balas de goma, sino que se las pongan en la cara y donde ya hay gente que ha perdido la vista. Es de terror lo que están haciendo con la represión en Jujuy. La quieren disfrazar mezclando lo del Chaco. En el Chaco hay una investigación y ojalá que pronto lleguen y que los asesinos paguen como corresponden, si es que la mataron. Pero mientras tanto, no es más grave lo del Chaco que la violación de una Constitución Nacional, por más dolor que cause la muerte de una persona o la desaparición de una persona. Eso no está por encima de la Constitución Nacional y han violado la Constitución Nacional con el derecho sagrado de huelga, pero además lo hicieron para quedarse con tierras de los pueblos originarios y vendérsela a los canadienses, a los chinos, a los yanquis, a los australianos, a quienes quieran el litio, que se lo van a llevar y que está en juego una enorme cantidad de millones de dólares que esconde una triste realidad de Juntos por el Cargo que pretendieron echarle la culpa a otro.